Hoy os traemos un listado de amplificadores que han pasado por nuestras manos y que tenemos mejor o peor recuerdo, pero la idea es un poco que veáis cosas que hemos tenido y oportunidades que pueden salir en el mercado de segunda mano, porque casi todo es vintage, porque al final la manera de conseguir un aparato bien construido y que suene bien, muchas veces con poco presupuesto, es irse a algo viejo, y así es como nosotros también empezamos, y por suerte hemos podido trastear mogollón, porque somos bastante... Pero también confiamos en que vosotros hagáis vuestras aportaciones y, ¿por qué no?, que todo el mundo descubra un amplificador quizá de un nivel de entrada que fácilmente comprable, que pueda valer la pena, ¿no? Como siempre, haciendo uso de los comentarios del vídeo, que cada vez estamos más contentos porque son más constructivos los comentarios y nos estáis aportando un mogollón de información que... Y se está transformando esto al final en una comunidad, que era nuestra idea, ¿no? Utilizar el canal que no fuera propiedad nuestra, sino que fuera propiedad de todos vosotros, y que se utilizara como un medio para compartir y aprender, no sé. Y que entre todos podamos intercambiar opiniones y aparatos, evidentemente, porque lo que nos chifla al final son los aparatos. Es difícil hacer este vídeo, no os esperéis una gran review de cada ampli. No hablaremos a nivel de sonido, no nos meteremos mucho, porque describir cómo suena un ampli, hay tantos factores que influyen que se antoja un poco... Empezando por los altavoces que teníamos entonces, que ya es mucho decir. Recordando, claro, a medida que vas avanzando el camino, tu gusto se va... digamos, perfilando, ¿no? Vas encontrando un poco lo que te gusta y lo que no te gusta a raíz de haber probado un poco de todo, ¿no? Claro, y además al principio a lo mejor te conformabas o te parecía que ese ampli sonaba súper bien. Yo tengo un recuerdo muy bueno de los primeros Nico, que son amplificadores muy bien construidos, que tienen una fama, bueno, tienen muy poca fama, sí que es verdad que es de la época dorada del audio, que ya sabéis que es básicamente los años 70 y además una marca japonesa y demás. Pero quizá ahora me encuentro ese Nico, me lo pongo y a lo mejor no me suena como yo recordaba, ¿no? Seguramente, ¿no? Porque también hemos ido avanzando en gama. Exacto. Bueno, pues al final se va notando. Pero vamos a hacer un repaso, lógicamente, teniendo en cuenta que depende con qué altavoces los emparejes, qué sensibilidad tenían, qué sala era, de qué ampli lo comprabas, la dificultad de comprar un ampli con otro, porque no es un cambio que suele ser rápido. Hay muchos factores. Hay gente que dice que va a una tienda, escucha, bueno, a lo mejor sois vosotros algunos, pero va a una tienda, escucha en unos altavoces que no son los suyos, en una sala que no es la suya, un ampli que ha ido a escuchar y dice, he escuchado no sé cuál, ampli suena de puta madre. Yo siempre pregunto, ¿cómo le atribuyes la responsabilidad? Toda la responsabilidad al amplificador. Cuando hay tantos factores, ¿no?, que pueden influir. No sé, yo no soy capaz. Bueno, ni tú ni nadie. Bueno, hay gente que sí, que tiene el oído de oro. Bueno, a lo mejor tienen esa virtud que nosotros no tenemos. Va. ¿Y por dónde empezar? Bueno, empezamos, mira, si quieres, empezamos por amplis realmente baratos, que los puedes conseguir realmente bien de precio y que bien emparejados, pues pueden dar buen resultado. Aquí, empieza por este, va, que a mí me da vergüenza decirlo. Bueno, pasó fugazmente por casa. Hay bastantes a la venta, se pueden encontrar alrededor de 90 euros aproximadamente, pero es muy bonito. Electown A606. Fue en la época de los 70, la época dorada del hi-fi, donde Daewoo construyó bajo esta marca aparatos de alta fidelidad. Y en ese punto álgido donde todas las marcas estaban compitiendo y tenían mucho mercado en el mundo hi-fi, al final todos hacían buenos aparatos en general. Y bueno, encontrar un aparato en esa época es casi tiro asegurado. O sea, no hay ninguno que te escuche, que digas, ¡guau, qué mal suena! Sí, y aparte de eso, la sencillez de reparación y la calidad de construcción con la que están hechos, ¿no? Casi todos siempre es aluminio, sí, madera... porque en aquella época no existían las patentes y todo el mundo no tenía que pagar una patente por un condensador creo que he leído eso, ¿eh? Y entonces apostaban por Yo ahí me pierdo, ¿no? Sí, apostaban por la máxima calidad. En este sentido, hablando de amplis que realmente puedes encontrar a precios muy asequibles, yo hace poco tuve una buena experiencia con un TEAC, el TEAC B330, pues es el que tiene las pantallitas, ahora os pondré un vídeo que tengo grabado, pero hay el modelo con más vatios, sin la pantalla y demás, pero en cuanto a carácter sonoro es lo mismo, no puedes apreciar prácticamente diferencias.
Me sorprendió porque estaba escuchando las Philips Mini-Watt, esas que me gustan tanto, y las tenía con un Sansui y no me acababa de hacer buen match. Como ya las Philips tenían un sonido ya como valvular, el hecho de conectar este TEAC, que lo conecté por casualidad, que da un sonido a lo mejor un punto más analítico, pues de golpe dije, hostia, este TEAC se va a quedar aquí un tiempo. Y tuve un TEAC, bueno, teniendo las Selecta Amator y mi ampli de no sé cuánta pasta, tuve como 4 meses el TEAC con, con las Philips, que al final es un match de, ¿qué? ¿200 € me costó? Bueno, Nada. en ese caso encontraste una sinergia muy buena, ¿no? Entre ese amplificador y esos altavoces y te daba ese Sí, punto de disfrute que... pero que encima el TEAC, que me costó 20 € porque estaba prácticamente para tirar, lo puedes encontrar por 90 100 € fácilmente, pero es que el mío está marcado, está feo, estaba del todo y es que me gustaba como sonaba. Con lo cual siempre decimos que para iniciarte en esto o para disfrutar en esto, no hace falta gastarse burradas. Y de hecho podríamos hacer algún vídeo de equipos de muy bajo presupuesto en el futuro, ¿no? Sí, 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 es una buena Pues idea. TEAC, aconsejable. Tú tuviste uno también muy afamado, ¿no? Que lo descubriste en una lista de los mejores Sí, hay amplificadores. un famoso listado en internet que buscas mejores amplificadores, bueno, no me acuerdo cómo es el listado, ¿no? Baratos de la historia. Y trasteando, porque realmente salen amplificadores que son buenos y los puedes encontrar a buen precio. Trasteando, me fijé en un trío muy sencillito, el K1500, y bueno, lo conseguí en Inglaterra por eBay, para un Muy bonito módico, era, muy muy bonito. bonito, por unos 150 euros aproximadamente, incluso por aquí los puedes encontrar a veces más baratos. Y Amplificador y tuner, ¿eh? sí, el túnel lo conseguí después. Pero bueno, súper bien. Eran 30 vatios por canal del año 77. Y bueno, muy recomendable para montarse un primer equipo, suficiente de potencia. Aparte, estéticamente, a ver si recupero alguna foto de archivo, espectacular. Sí. Y hay que decir que los tuners de Kenwood de esa época, la calidad de recepción que tienen analógica es muy, muy Los buena. de Kenwood y de en En general, general, todas las quizás, radios ¿no? analógicas, las comparas con las Pero las digitales, y digitales, hostia, y es que las gozas, ¿eh? sí, sí. Yo no sé si a lo mejor, porque hace poco he adquirido un Pioneer, que es el TX Un receiver, 780, que ahí estamos de acuerdo, creo que es quizá el aparato más bonito que ha pasado por nuestras manos. seguramente. Es precioso, estoy enamorado, se lo he comprado para un familiar, se lo he instalado con las Philips y muy muy bien. Aún es pronto para saber o tener una opinión muy sólida en cuanto al sonido se refiere, pero sí que en la radio de está integrada, ¿vale? Pues suena bastante peor que el Denon PMA 540, que es un ampli que suena muy neutro, que suena muy bien, es bastante potente, creo que tiene 80 vatios por canal, pero que me sorprendió sobre todo por la calidad de la radio del túnel a juego que viene. Entonces me asalta la duda de si el hecho de estar integrado es un cinto amplificador le puede bajar algo la calidad o que es mejor siempre tener los aparatos por separado. Pero sí que es verdad que también tenemos ejemplos de radios integradas que suenan Muy bien. muy bien. En este sentido, en amplis baratos, como ya he comentado antes, los Nikon me parece que ofrecen calidad-precio y de calidad de construcción muy muy bien. Tuve hace poco un Nico que lo vendí súper fácil y el chico está encantado. Me dijo que estaba encantado. Ahora os pondré una foto. Eh, Está el famoso Sansui 101, que lo puedes encontrar alrededor de 100. Ahora están subiendo un poquito más. Esto ya sabéis que si adquirís un producto de estos, en cuando lo queráis vender por cambiar por otro, seguramente incluso hasta le podréis sacar dinero porque el valor va subiendo. Es difícil que pierda, si es un producto con algo de nombre, es Sí, difícil que pierda, porque al final se mantiene el valor o bueno, incluso puede que te suba un poquito. sí, comprar Sansui es garantía de marca y este modelo 101, que es el más sencillito, el más, creo que tiene 12 o 15 vatios por canal, pero que todo el mundo habla maravillas, pasa por ser una buena opción. Y luego aquí también tenemos tu Onkyo, que es ya más moderno, pero que, ojo, ¿eh? Bueno, actualmente lo tengo sonando a diario y estoy muy contento con él. No sé cuándo lo cambiaré. Es un Onkyo aproximadamente de 2006, el A9555,
y lo compré relativamente barato con su CD a juego, el DX7555 o algo así, creo, si no me recuerdo mal. Por 250 euros aproximadamente se encuentra valor de mercado y es un amplificador con 100 vatios por canal, que tiene suficiente potencia y muy neutro en general, ¿no? Es un sonido limpio, neutro, no enfatiza ninguna frecuencia sobre otra, es una respuesta bastante plana Sí, me y recuerda un poco al Denon, que también el Denon es muy P equilibrado, es muy ¿no? equilibrado, muy planito. Y lo descubrí por aquí que se vendía por la zona y me tiré de cabeza y fui a por él y estoy encantado. Descubrí también a posterior de la compra una review que hacía la revista Stereophile de la época, donde os aconsejo, si algún día buscáis este amplificador, que la leáis porque os dará mogollón de información y te das cuenta, ¿no? De un poco de lo bueno que fue en su día, que se podía rivalizar con amplificadores superiores. Al final los recomendaban para tener un equipo de gama media iniciación y poner unos altavoces hasta 1000 euros, casi más o menos, 1000 y pico. Serían buen compañeros de viaje. Sí. Sí, este amplificador que lo encuentras barato hasta 1000 y poco euros de altavoces, hostia, tienes un equipo que empieza a sonar pues muy bien. Y el CD muy recomendable, también, saca muy buena calidad. También han pasado amplis que sí que me atrevería a mojarme en cuanto a decir, no me acabaron de convencer. Vieta es una marca que le tengo bastante cariño y me sabe mal hablar del Vieta 1 y Vieta 2, pero es que realmente no me acabaron de convencer en ningún sentido. Y no solo Vieta, que es una marca al final muy localizada aquí en España, en Barcelona, sino también han pasado por mis manos algún amplificador de marcas tan reputadas como Sansui que no me han gustado nada. O sea, me estrené en Sansui con el 3900 y se me cayó como... ¿Sabes aquello que siempre te hartas de leer de Sansui y dices, hostia, cómo tiene Bueno, que quizás sonar? las expectativas muy altas sobre Sí, la sí. marca, te estrenas con este, Sí, que me a lo estrené con mejor este, que es... no era, vale, era un ampli que me costó 150 euros o 180 Sí. euros o 200 euros, no me acuerdo bien. Pero no, era como un ampli que colocaba una cortina por delante de la música. O sea, como a veces la sensación de cuando estrenas un vinilo moderno, que les pone una especie de aceite, que lo que hace que hasta que no pasan 4 o 5 escuchas, hay como una tela delante. Pues este ampli me da esa sensación de que había una cortina delante de la música y no podía con él, no podía con él. De hecho, el Nico que tenía, el 592, me parece que era mucho más barato, muy sencillito, bueno, se lo fundía por todos lados. También hay que tener en cuenta una cosa que no hemos hablado y no siempre hemos hecho, el tema de actualizarlos, ¿no? O hacer un recap que se llama, ya sabéis cómo, igual que en los altavoces cambian los condensadores cuando son electrolíticos porque con el tiempo se secan, en esos amplificadores, aunque están funcionando por debajo de su rendimiento original. Por lo tanto, una buena inversión para hacer, si conseguís alguno de estos amplificadores y veis que os encaja el sonido, es al menos cambiar todo el tema de condensadores. Sí, y si compráis uno con el recap hecho, aseguraros de que está bien hecho, de que los componentes que usas son los adecuados, porque a veces en el recap le cambian todo el carácter sonoro y estás escuchando un ampli que no es el ampli original. Otro ampli que a mí no me acabó de convencer fue el Kenwood K501, que entró directamente en una comparativa que hicimos en mi casa y comparamos el Kenwood con el Marantz y con el Unison Research, que ahora hablamos si querés. En general a mí, y quitando a lo mejor el trío que comentaba Rubén, el carácter o sea, la tipología de sonido del Kenwood la encuentro un tanto metálica y no me acaba de convencer. Pero tampoco he tenido tanta experiencia con tantos amplis Kenwood como para generalizar. Un día tuvimos la ocasión de que me junté con 2 pares de Vieta PR7 y entonces para hacer la comparativa entre amplis facilitaba mucho la faena. Sí, aunque era tedioso a la vez, porque éramos 3 personas Sí. y tenemos que estar cambiando RCAs lo más rápido posible para intentar notar o apreciar las diferencias entre un rápido. amplificador y el otro. Claro, de la memoria, es que claro, cuando cambias... Lo que intentábamos emular es el botón de AB del amplificador de cambio de altavoces, pero de manera manual. No había Pero como otra éramos manera de 3, hacerla. era rápido. Sí. Y pudimos comparar un Kenwood, el K501, con mi Marantz 2252B, una belleza y un pedazo de amplificador con letras mayúsculas.
y el Unison Research S6, la primera versión, MK1, que es mi amplificador actual. Siendo de la opinión que los altavoces es la parte más importante del equipo, que sale en un vídeo que publicamos hace un tiempo, junto a la tesitura de estimular las virtudes o compensar los defectos, nos planteamos comparar 3 amplis de diferentes gamas, a ver cómo iba incrementando la calidad sonora, a ver si realmente eran cuestión de matices muy, muy sutiles o había grandes diferencias. Entonces, reproducidos por los mismos altavoces. Exacto. ¿no? Entonces ahí sí que podías ver lo y la misma sala y la misma sala, el mismo momento y lo más rápido posible, ¿no? Al final eran personas de manera mecánica haciendo el cambio. Y a pesar de que es una comparativa un poco loca, porque vais a encontrar 3 amplificadores, cada uno de su gama y de diferentes marcas, sí que nos sirvió para darnos cuenta de que realmente cada amplificador tenía un corte de sonido o un tipo de sonido diferente respecto al otro, ¿no? Entonces empezamos por el Kenwood, que K501, que ya os he comentado que bueno, tiene buena pegada y demás, un sonido un tanto metálico que nos acabó de convencer. Enseguida cambiamos al Marantz y pasó a un sonido como mucho más orgánico, ¿no? Más natural, más sutil, sutil, sí. Más detallado, con más cuerpo. Sí. Muy bien, el salto aquí fue el Marantz, no sé si he dicho el modelo, el 2252B, un pedazo amplificador. Y precioso estéticamente. Precioso, muy bien construido. Bueno, la serie 22 de Marantz no hace falta. No necesita presentación, ¿no? Sí. Y luego ya... Aparte, ahora, justamente, ayer que sacó Francisco un vídeo que hablaba sobre audio, IFI y cine o películas o series, los Marantz de la serie 22, serie 40, más o menos, si os fijáis, hay en muchas series, en muchas películas donde salen representados en imágenes de fondo. Si sois de esos frikis que paráis la imagen, ¿no? Justo hizo un vídeo muy recomendable Francisco, que pasaros por él y lo veréis. Y luego ya el último paso, el último escalón que pusimos fue el Unison Research a válvulas, el S6, la primera versión, la MK1. Claro, aquí también estamos comparando ya transistor con válvulas, pero sí que volvimos a notar otro paso más allí, otro salto. Claro, dices, son matices hacia adelante, pero es que claro, del primer saltito, de la primera base del Kenwood al S6, había un salto muy grande. Ahí ¿no? hay un salto importante, o sea que la amplificación, a gente que dice que son pequeños detalles, ok, en ciertas circunstancias te lo puedo comprar, pero no, hay grandes diferencias, y sobre todo en el control de cono, la escena, la separación de instrumentos, la tonalidad, cada uno tiene su tonalidad. Bueno, este experimento que hicimos, la verdad es que fue bastante clarificador y fue interesante. Sí, pasamos una buena tarde. Luego también la oportunidad de conocer gente que te quiere comprar un ampli, gente que tiene su ampli y que quiere probarlo con cajas y demás, te da la oportunidad de escuchar otros amplificadores que no los hemos adquirido, pero que los hemos escuchado en casa, ¿no? Entonces, en este sentido, me acuerdo que cuando tenía el Unison, tuve la oportunidad de compararlo con un Leven, que no recuerdo el modelo, pero en la comparativa, el Leven sonaba como delgado y áspero. Ahí, no sé. Con tus cajas. Con la Selecta Mattor. Sí. Y también lo comparé con un Macintosh, el híbrido 252, que es un ampli que yo estaba muy detrás de él. Corría un vídeo por internet sonando con la china aquella que cantaba la canción del Padrino y con unas Harvest, y ese vídeo estaba muy bien grabado y me llamaba mucho la atención. Digo, hostia, ¿cómo tiene que sonar esto? Es un híbrido que dicen que siendo una parte preamplificada a válvulas y la potencia a transistor, suena más a transistor que a válvula, ¿vale? Lo pusimos con mis cajas, con mi Selecta, sonaba más grande, pero en todos los otros aspectos el Unison yo creo se lo ventilaba. Y estamos hablando de un ampli que a priori era bastante más caro. Otra cosa que me gustaría comentar es que tuve la oportunidad de comparar el Marantz, el 2252B, con una amplia válvula single-ended, con muy pocos vatios, 12 vatios. Se trata del Unison Research, que ahora es Simple Italy, pero que anteriormente fue el Simply 2. Concretamente la edición especial, me llamó mucho la atención este ampli. Este ampli consiguió que el Marantz, que ya sonaba muy bien, a nivel
de medios y sobre todo en las vocales daban 3 pasos hacia adelante, una nitidez, una naturalidad y un carácter súper orgánico, súper como si tuvieras la cantante delante. Me sorprendió mucho y tienen muy buenas críticas, es muy asequible de precio y si tú no escuchas heavy metal, porque el único momento que se pierden es cuando pusimos heavy metal, ni con Smells Like Teen Spirit de Nirvana, que ya es bastante cañera, ni con un rock un poco más contenido, noté que se perdieran. Hablando de amplificadores baratos, también podemos recuperar el Grunden V1000, que lo tuve con su tuner, el T1000, que bueno, a nivel de sonido muy aceptable, también recomendado para formarte un primer equipo. A nivel de calidad de construcción quizás un poco más bajo que alguno de estos que hemos hablado un poco más hacia atrás de época. Ese es de los 80 aproximadamente, 35 vatios por canal. Y una de las cosas que me llamó la atención de este equipo es que el tuner, a pesar de ser analógico, incorporaba memorias mecánicas de presintonía y me flipó. Eso me llamó mucho la atención para ser de esa época y, hosti, no sé, es una cosa a agradecer. A la gente que nos gusta lo vintage, que puedas, aparte de disfrutar de la estética y del sonido que aportan, tener las presintonías esas así como mecánicas, me llamó mucha atención y lo recomiendo a todo el mundo porque aparte sonaba encarnecidamente bien, estaba muy bien. Vale. Y hablando de receivers, aparte del Samu, que es precioso, yo tengo un Kenwood, que sé que no es una marca muy reputada, no sé por qué, pero... No, hay gente que te diría que sí, ¿eh? Hay gente que te diría que sí, va según mercados. El KR7600, que no sé si saca 70-80 vatios por canal, es una bestia con una entrega de potencia. Es enorme también, es preciosísimo, sí, es una belleza. A nivel estético es de lo más bonito que te puedes No tanto como mi Marantz, pero... Bueno, ahí podríamos debatir. Ya lo he vendido, ya. Ahí podríamos debatir. Seguro que no tanto como el Pioneer. A lo mejor con el Pioneer no. Vale. Pero bueno, creo que diferente, pero brutal. Y aparte lo conseguí con el marco de madera, que son casi imposibles de conseguir, los de Kenwood. Y súper contento, la polivalencia que tiene, con el sonido en general, son 17 kilos de peso y a pesar de que yo soy de los que piensa que no solo Marantz hacía buenos equipos. Sí. Creo que... Yo pienso eso, a mí no me atribuyas ese pensamiento, mamón. Bueno, hay mucha gente, muchos de nosotros, que tenemos tendencia a poner Sansui y Marantz por encima de otras marcas de la época que hacían buenos aparatos con buenas construcciones y yo creo que este Kenwood está a la altura con sus matices a lo mejor de diferencia de muchos que otros que hemos hablado aquí o que puedan haber en el mercado. Ahora recuerdo, Samu, que aparte de los dos que has comentado tuviste otro modelo. Sí, el Sansui 505, un amplificador de bajo vataje. Me parece recordar que son 12 vatios por canal, pero para altavoces medianamente sensibles va sobrado, va bien. Ya sabéis que en vintage los amplificadores de esta época suelen ofrecer mayores prestaciones de las que marcan a priori su Son más especificaciones que tienen apuntadas normalmente. Aparte de ese Sansui que hablas, le petamos un fusible, ¿no? Sí, se nos ocurrió hacer una comparativa de amplis, preparamos tú una sala enorme de garaje de tus padres, ¿no? Ahí todos bien puestos los amplis, las cajas, aquí lo vamos a petar y fue un desastre absoluto. Nos cargamos dos amplis, no sé qué coño hicimos, un fusible, no sé qué, y encima no pudimos comprobar nada, porque la sala era tan grande, tenía una resonancia tan mala. Demasiado grande y tanta. Sí, que ahí los matices, es que costaba diferenciar los altavoces. O sea, claro, esto es otra. Durante mejor equipo tengas, más vas a notar los matices que te pueda, o el carácter de sonido que te pueda ofrecer el amplificador. Durante mejor tratada tenga la sala, durante mejor sean los altavoces, etcétera, etcétera. Ahí nos dimos cuenta de la importancia de la sala, ¿no? No una sala muy grande con los altavoces muy grande, con mucha potencia, va a sonar mejor. No. Pues este Sansui, el 505, suena muy bien. La verdad es que ofrece un sonido muy, muy agradable y también es fácilmente comprable, porque estamos hablando que a mí me costó 250 euros, pero con el recap hecho, sí, y bien hecho. Y bueno, hasta aquí el listado de amplificadores que os habíamos preparado para hoy. Ya nos gustaría tener que pasaran más aparatos, pero hasta ahora
y no tenemos expectativas de que nos dejen nada. Necesitamos ofertas. A ver, ¿conocéis algún distribuidor, alguna Oiga, tienda? a esos otros tontos le vamos No sé. No, sé pero si tenemos que seguir comprando cosas para de esto, y más los gastos que supone cada vez que yo vengo aquí a ver a Rubén, es una pasta en gasolina. O comprar unas Evo 4. Pero estamos diciendo que nos hemos hecho Patreons, pues ya tenemos 2 personas que nos apoyan, una por Patreon, otra que nos hizo una donación vía PayPal por altruistamente, y emociona, ¿eh? Mucho, hostia, que crean en el proyecto y que te animen a sacar más vídeos. Pues a nosotros. Luis de Perú, muchas gracias. Y Yavor, que es nuestro primer mecenas en Patreon. Y esperemos que no sea el último. Y esperemos Hasta que nosotros. luego. Muchas gracias. Hasta luego.